Buenas noches a todas, a todos quienes han podido conectarse hoy a este foro sobre atención primaria y financiamiento en salud, organizado por el Instituto de Economía, Gestión y Salud, IDEGIS, y la Facultad de Salud y Odontología de la Universidad Diego Portales. Saludamos a quienes serán los y las expositoras y expositores en esta jornada, y por supuesto a quienes asisten y nos acompañan con su presencia y participación. Nos complace poder organizar este encuentro porque creemos que hay un tema de gran relevancia que abordar, como lo es la universalización de la atención primaria en salud, entendiendo que por parte de la Organización Mundial de Salud se plantea esta como la estrategia de mayor eficacia, efectividad e inclusividad para mejorar el estado de salud de las personas. Se entiende que la universalización de la atención primaria en salud es la base para desarrollar redes sanitarias integradas en servicios de salud, y es una de las estrategias primordiales en el camino al acceso y a la cobertura universal de salud. Entendiendo esto, entonces, la evidencia ha solidificado el rol en esta mejora en los resultados sanitarios poblacionales, con efectos positivos en la calidad de vida de las personas y en indicadores como carga de enfermedad, mortalidad general y hospitalizaciones evitables con los menores costos asociados. Para ejecutar estas estrategias que lleven a un fortalecimiento de la APS, es bien sabido que se requiere de un financiamiento que vaya mucho más allá de la gestión tradicional que se ha venido desarrollando únicamente relacionada con los procesos de compra, recaudación y asociación de los recursos recaudados, haciéndose, por tanto, muy necesario avanzar hacia otra forma más moderna que considera la evaluación y la calidad del gasto en términos del bienestar de la población. Para abordar este tema desde un enfoque tanto técnico como político, nos acompañan hoy Pamela Herrera, directora y consultora de APS del IDEGIS, Fabián Norambuena, presidente de IDEGIS y secretario técnico de la Mesa de Financiamiento y Leyes Universalización de APS, y Juan Pablo Rubio, coordinador de la Mesa Técnica para la Reforma de la Universalización de la Atención Primaria en Salud. Damos entonces, en primer lugar, el pase a Juan Pablo Rubio, quien es médico de la Universidad de Valparaíso. Juan Pablo fue médico en etapa de destinación y formación por 3 años en el CESFAM Dr. Salvador Allende de la comuna de San Ramón, y posteriormente realizó su especialidad de medicina familiar en la Universidad de Chile. Juan Pablo actualmente se desempeña en el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi de la población La Legua en San Joaquín y en la Comisión Reforma del Ministerio de Salud, y es también docente del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Escuchamos entonces a Juan Pablo. Muchas gracias, Bárbara, por la presentación y a los asistentes, especialmente a IDEGIS y a la Universidad Diego Portales por la instancia. Como decía Bárbara, la verdad es que yo soy parte de la Comisión Reforma del Ministerio de Salud y la idea, y hemos tratado de potenciar, ya llevo más o menos un año, el proceso de universalización, y creo que esa era la idea de hoy día. Ya, si mal no recuerdo, creo que tenemos 20 minutos para poder conversar hoy día. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla de inmediato. Entonces, denme un segundo. No se escuchó bien o esperen. Ya, ahí estoy ya compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Se ve bien? Y se ve y se escucha bien, Juan Pablo. Excelente. Entonces, lo que traemos hoy día fundamentalmente, quiero dar un contexto general de lo que es la reforma de salud, porque la atención primaria es un eje, es uno de los 4 ejes o una parte de la reforma de salud, como diríamos, el corazón de la reforma, pero es parte de la reforma de salud que plantea en el fondo desde el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, la verdad es que existe una urgencia de cambio, ¿ya? Yo creo que si uno ve las encuestas académicas, las encuestas en general de opinión pública, hace un buen tiempo salud viene posicionado siempre primero o segundo, máximo tercero, dependiendo de los tiempos, habitualmente después de seguridad, pensiones también se disputa, pero en general siempre está primero o segundo. Y la verdad es que esta fue una encuesta cada vez más o menos, creo que como hace 4 meses, en que el 95% de la población considera urgente la necesidad de reformar el sistema de salud. O sea, hay una demanda ciudadana por cambios. Tenemos una avalancha, siempre digo esto, pero es una avalancha epidemiológica. Si uno revisa la historia de la atención primaria por muchos años, o sea, y por cuando partió en el fondo
este proceso de atención primaria del desafío sanitario. El desafío sanitario probablemente partía en una APS que nosotros le decíamos selectiva, ¿ya? Que son los países habitualmente de ingresos bajos, medios, que tienen alta carga de mortalidad habitualmente en los procesos del parto, gestación, de las mujeres y de niños fundamentalmente pequeños, ¿ya? Entonces todos los focos epidemiológicos y fotos de la acción sanitaria van enfocados a disminuir la mortalidad materno-infantil. Actualmente tenemos una condición completamente distinta en términos epidemiológicos. Tenemos que seguir preocupando en el fondo de la mortalidad materno-infantil, porque sabemos que todavía hay lugares que efectivamente los determinantes sociales son muy, muy potentes y no se distribuyen igualmente, pero tenemos un gran desafío sanitario en que existen 2,5 millones de chilenos y chilenas que tienen síntomas, condiciones crónicas. No sé si pueden silenciarlo. Ahí yo no puedo silenciar. Entonces, 5 más condiciones crónicas significa en el fondo un contacto habitualmente permanente, ya no son como las enfermedades infectocontagiosas que se supera el cuadro y la verdad es que la persona queda de alta. Requiere un acompañamiento de tú a tú, requiere en el fondo la mirada médico-médica o profesional de la salud con la persona, y la complejidad también que tiene esto, o sea, cada vez vemos vemos pacientes mucho más complejos, con muchos medicamentos, con mucha posibilidad también de quedar hospitalizados también por la carga de enfermedad que tienen, ¿ya? Y como ustedes saben, la verdad es que acá se visualizan 2 Chiles, ¿ya? En donde sabemos que la diabetes es 3 veces más frecuente dependiendo de la escolaridad de las personas. Esa es la magnitud en general del cambio y el contexto que nos hace hacer urgente un proceso de reforma. Entonces existe una urgencia del cambio porque existe una demanda ciudadana, que ya la evaluamos. Existe inequidad en salud, estos 2 Chiles donde los determinantes sociales distribuyen las enfermedades de acuerdo habitualmente por ingresos, por nivel de escolaridad, por origen étnico, por territorio, ¿ya? Sabemos que existe una segmentación del sistema, donde hay un sistema que cumple los criterios en general o que intenta cumplir los criterios de seguridad social y otro que está funcionando totalmente con lógica de seguros privados. Existe también la segmentación en el mismo sistema público, en un nivel primario, secundario y terciario, con distintos administradores que muchas veces dificulta esta comunicación y este tránsito de la persona también por la red integrada. Como les decía, existe un agravamiento del perfil epidemiológico, donde sabemos que tenemos esta avalancha de la cronicidad, que es nuestro gran desafío sanitario actualmente. Existe una insatisfacción también con los servicios de salud. Hay una encuesta donde las personas relatan que los servicios de salud es el tercer lugar donde se han sentido más maltratados, lo que evidentemente es una dificultad porque los servicios sanitarios deberían ser los lugares donde cuidan a las personas y no donde se sufre maltrato. Uno puede irse a los orígenes de eso, donde tiene que ver muchas veces la precariedad y las condiciones agobiantes, pero a pesar de eso existe, sin lugar a dudas, también una insatisfacción por los servicios entregados. Y la pandemia y la seguridad sanitaria nos trajo nuevos desafíos. Sabemos que van a venir nuevas pandemias y por lo tanto necesitamos sistemas de salud que sean resilientes a las catástrofes, a las epidemias, ¿ya? Y a las emergencias que van a aparecer, porque sabemos que con el cambio climático también van a aparecer cada vez más frecuentes nuevas pandemias y también nuevos desastres. Y Chile es un país de desastres. Entonces, con esto en el fondo se elaboran los principios de la reforma, donde existen fundamentalmente los valores que ustedes ven acá arriba, que por este momento no voy a profundizar, pero lo importante es que tenemos 4 ejes de cambio de acuerdo al contexto que hablamos. El eje 1, que es dignificar y modernizar el sistema público de salud. El eje 2 es garantizar la cobertura universal de la atención primaria. El eje 3 es generar condiciones de vida saludables y el eje 4 es generar un nuevo sistema de seguridad social. Lo que nos trae hoy día es fundamentalmente poder evaluar el eje 2 de la reforma. Esta en el fondo es una cita que nos llena de orgullo a los que somos primaristas, porque sabemos que los países con atención primaria fuerte, habitualmente los 4 atributos que definió Barbara Starfield en su momento, que tiene que ver en el fondo con el primer contacto, la longitudinalidad, la coordinación de los cuidados y la integralidad, permiten mejorar la calidad de vida de las personas, disminuir la mortalidad, mejorar la equidad, reducir hospitalizaciones sanitarias y mejorar la calidad de los servicios sanitarios. Ante la contundencia de esta evidencia,
y sabemos en el fondo que esto siendo un foro de financiamiento, que la plata que invertimos en general en atención primaria genera mucho La Katy más, no vino a tomar once. genera mejor calidad de vida, genera mejor, ¿cómo se llama? Rinde mayor y tiene mucho mayor costo efectividad, el costo en general si invertimos en atención primaria fuerte. Entonces queremos ¿cuál es el cambio, la dirección del cambio que queremos llevar? Que es fundamentalmente una fragmentación que existe desde las personas, ya se fragmenta a las personas en programas de salud muchas veces, el cardiovascular, el salud mental, el de artrosis, hipotiroidismo, y habitualmente veíamos a las personas por patología o por órgano. La población también está fragmentada igualmente por seguro de salud, hay niveles de cuidados también que están fragmentados que no conversan entre ellos y los territorios también, y queremos pasar en el fondo a un modelo de atención primaria universal en que todas las personas, comunidades tengan acceso y participen de los cuidados de su salud, territorial y cercana, centrada en las personas, familia y comunidad a lo largo de su vida, y con continuidad en la red digna y de calidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a pasar? Esto en general es importante que la reforma de salud y sobre todo la atención primaria se para sobre una historia sanitaria que yo creo que a todos nos debería dar orgullo en general como chilenos y chilenas, en donde tenemos una tradición y una historia sanitaria de lujo en términos mundiales, y la reforma se para sobre esa gran historia sanitaria, la reconoce como tal y construye sobre ella. ¿Ya? Eso es lo que quiere relevar en el fondo esta lámina, que fundamentalmente parte incluso antes, pero en el año 52, ya en el fondo con el Sistema Nacional de Salud, en que en el fondo todos los desafíos y cómo se fueron enfrentando desafíos epidemiológicos, donde está la reducción de la mortalidad materno-infantil, la ley del litro de leche también está incluida acá, en el año 78 Almata, y cómo ha ido avanzando en el fondo, ir progresando esto, como cada vez ha ido más consenso en el año 2005, en la última reforma, donde se estableció un modelo de atención, ¿cómo se llama?, de salud familiar y comunitario, se estableció y se jugó por eso también, a pesar de que todavía existen desafíos en su implementación. La reforma anterior ya se jugó por eso y la verdad es que nos paramos sobre toda esa historia sanitaria, y en el año 2023 empezamos con la atención primaria universal. Entonces, la verdad es que existen algunos ejes que queremos como profundizar fundamentalmente en lo que tiene que ver la atención primaria universal, donde existe fundamentalmente tres, que es el acceso cercano, la efectividad y la calidad. ¿Ya? El acceso cercano queremos en el fondo generar a población atendida oportunamente, con una APS resiliente que en el fondo se para frente, sabe cuando hay una catástrofe o cuando hay una epidemia, lo que puede dejar de hacer y lo que no puede dejar de hacer. Lo que no nos puede pasar en este año y con los aprendizajes de la pandemia es volver a postergar cuidados que no deberían haber sido postergados, y que con ese aprendizaje la APS tiene que saber lo que puede y lo que no puede dejar de hacer. ¿Ya? En el fondo tenemos que generar también una efectividad mejor en el cuidado, en donde queremos potenciar también, y lo establecimos así en el programa de universalización, el SICEP, donde los cuidados sean fundamentalmente ligados al riesgo y no por órgano, no por programa, y sino que en el fondo podamos ver cómo nos centramos también en las personas y en el cuidado integral de la salud de las personas, con una reunificada también en torno a las personas. Eso es el centrado en la persona, que nos centremos en las personas y no en las organizaciones. Sectorial e intersectorial, con una fuerza laboral altamente capacitada para cuidar a las personas que ya lo tienen, pero tenemos que seguir fortaleciendo, ¿no? Y por último, el eje de calidad, en el fondo, pudiendo estandarizar ciertos gastos que sean de forma eficiente y ajustado y equitativo a la atención primaria, con recursos dignos y de calidad, con data disponible también, y tenemos los desafíos de interoperabilidad también, y monitoreando el desempeño, los resultados y calidad también, para poder elaborar todo esto. Entonces, todo esto con un marco o el prisma de la calidad. Y acá es súper importante que la atención primaria universal es mucho más que las 7 comunas pioneras. Es una parte de las 7 comunas pioneras. En todo esto, en el fondo, cuando uno habla de la atención primaria universal, es precisamente este foro, por ejemplo, también, que contribuye en el fondo a poder discutir, a poder ampliar la reflexión, y para poder ver también cómo la sociedad también se para, o cómo cree también que se están llevando también estos procesos de reforma y los procesos de escalabilidad, porque partimos con 7 comunas pioneras y esperamos ir avanzando en el proceso para ir sumando cada vez más. Entonces, dentro de las cosas les quería mostrar un poco, como les dije, el plan de implementación progresiva, el PIP de universalización de la atención primaria,
Es un programa por el que bajamos o pudimos implementar la atención primaria universal. No va a ser posiblemente, y esperamos que no sea la forma definitiva de financiamiento, sino que fue una forma de operativizarlo rápidamente y fácilmente en términos de recursos y poder hacer un monitoreo también del gasto, y lo bajamos a través de un PRAPS que se le asignaba a 7 comunas pioneras, ¿ya? Las 7 comunas pioneras, para quienes no sepan, es de norte a sur, es Canela, La Cruz, Renca, Alhué, Coltauco, Linares, Perquenco. ¿Ya? Esas son las 7 comunas pioneras que partieron este año y esperamos que el próximo año sean más. Entonces, como les decía, la verdad es que de todo el diagnóstico tenemos 3 componentes fundamentalmente del programa universalización. Uno, el que tiene que ver con la cobertura universal de las prestaciones de atención primaria. El componente 2 son los habilitadores para facilitar el acceso. O sea, sabemos que tenemos un problema de acceso importante. Muchas personas nos dicen, oigan, ¿y por qué ustedes abrieron la puerta a personas ISAPRE si tenemos problemas de cobertura y de acceso fundamentalmente de la misma población FONASA? Y la verdad es que precisamente por eso, es porque en el fondo en los procesos de universalización también van a mejorar la llegada de la atención primaria a esa población FONASA. La Comisión Nacional de Productividad estimó que un 50% de las personas inscritas en atención primaria tienen en el fondo un contacto al menos en un año con la atención primaria, lo que efectivamente es una catástrofe. Entonces, buscar cómo vamos a habilitar habilitadores para facilitar el acceso a los servicios de atención primaria. Y el componente T también incluye en el fondo la estrategia de participación para ver las barreras de aceptabilidad también de los servicios de APS, porque sabemos que no basta con que los servicios estén ahí, estén disponibles, sean accesibles, sino que también existen barreras socioculturales que las personas hacen que no consulten, que no lleguen a la atención primaria. En este sentido, el componente 1, como decía, fundamentalmente está compuesto por la inscripción universal. Todas las personas que viven, estudian o trabajan tienen derecho a acceder, a inscribirse en la atención primaria, y con eso nosotros siempre tratamos de hacerlo con una utilización de servicios. O sea, las personas, no sé, una persona ISAPRE, Capredena, de la Fuerza Armada, que se inscribe en la comuna de Renca, y así lo están haciendo. Renca fue, por ejemplo, inscribir una comisaría. La verdad es que en el fondo inscriben a las personas y le ofrecen alguna, idealmente una prestación de tipo preventiva, sean vacunas, sean EMP, EMPAM, lo que sea, y lo que corresponda también para el ciclo vital de la persona, ¿ya? El importante también es que incluimos también la fortaleza de la estrategia de cuidado, y también una extensión horaria, entendiendo que los servicios, y tenemos una limitación fundamentalmente en población habitualmente laboralmente activa, que no accede a los servicios de atención primaria. Entonces financiamos también una ampliación de la extensión horaria que ya existe, que habitualmente está restringida a médico, odontólogo, TENS, y tratamos de prolongarlo un poco más, y entonces ahora las comunas pueden decidir si, por ejemplo, tener psicólogos, tener matronas, y la cadena de prestaciones, o sea, perdón, la cartera de prestaciones o las prestaciones que tienen la atención primaria, poder cubrirla en horario mucho mayor. Por ejemplo, Renca está trabajando de 7 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados creo que trabajan hasta las 5 de la tarde incluso. Entonces, el componente 2, que son los habilitadores para facilitar los servicios esenciales. Acá había un error, pero el anterior, en fondo, acá está el SICEP, que es la estrategia de cuidado integral central a la persona. Acá está la atención extramuros, por ejemplo, donde va a haber compra de carros móviles para que las comunas puedan decidir dónde pueden, en el fondo, dónde hay dificultades de acceso, y puedan llevar esos carros móviles para poder desarrollar fundamentalmente labores de screening. El sistema de gestión de remota de la demanda, o sea, para que las personas no tengan que ir a esa fila habitualmente bien conocida de las 4 o 5 de la mañana a poder pedir horas, sino que en el fondo tengan alguna forma de acceso que sea mucho más compatible con horarios, que no tengan que perder un día entero para poder pedir alguna hora, y que esa hora también sea súper eficiente. O sea, que el diabético no llegue sin la hemoglobina glicosilada, habitualmente sin sus exámenes también, y que en el fondo sean cuidados efectivamente bien eficientes. Y también, en el fondo, también hay algunos ¿cómo se llama? Recursos también para la gestión de la experiencia usuaria, a partir de unos diálogos ciudadanos, y si las comunas pueden implementar cosas para mejorar la experiencia usuaria, también en el fondo hay financiamiento para eso. Y por último, en la estrategia de participación para la identificación de barreras de aceptabilidad de los servicios de APS, en que
fundamentalmente existen todos los diálogos ciudadanos, ya prácticamente todas las comunas han desarrollado sus diálogos ciudadanos, donde se convoca abiertamente a la comunidad y donde se exploran todas las dificultades que presentan, por ejemplo, con el acceso a los servicios sanitarios y cómo puede mejorar en ellos la experiencia usuaria. Ya el tránsito por todo el CESFAM, cómo podrían mejorar también los servicios, y las comunas se comprometen en un proceso de 2 sesiones, una sesión en el fondo de diagnóstico y en otro de devolución, en que puedan elegir también los planes de experiencia usuaria para mejorar la experiencia usuaria. Y también la cartografía de activos comunitarios, que en el fondo es una metodología que viene de la Escuela Andaluza en España, en que las comunidades van mapeando en el territorio que disponen los activos comunitarios. Activo es toda aquella entidad que en el fondo mejora la salud de las personas, ¿ya? Y van mapeando una estrategia de promoción de la salud para potenciar. Bien, eso era lo que les traía hoy día. Como les dije, la verdad es que esto es un barniz, fundamentalmente. Lo que traté de hacer en 20 minutos era poder expresarles la idea de reforma, y sobre todo, fundamentalmente, lo que tiene que ver con la atención primaria universal. Como les digo, empecé con el PRAPS, el programa de reforzamiento, pero la atención primaria universal es mucho más que el PRAPS, ¿ya? El PRAPS se elaboró de un proceso de diagnóstico, fundamentalmente, en que entendíamos que hay dificultades de acceso a las personas, y cómo podemos ir mejorando ese acceso, ¿ya? Hay un modelo que es el modelo de Tanahashi, que es de los más conocidos en general de la OMS, en que en el fondo se hace el cuestionamiento de por qué las personas no acceden finalmente a los servicios sanitarios. Y ahí existen distintas barreras. Entonces, el programa se elaboró para poder generar los condicionantes y los habilitadores para que las personas lleguen, sean mejor cuidadas, con un cuidado que sea altamente eficiente. Y ahí queremos potenciar mucho lo que es el SICEP, porque sabemos que en el fondo cuando fragmentamos a las personas en depresión, en diabetes y todas estas cosas, empieza a decaer en el fondo la experiencia usuaria. Las personas en el fondo tienen que ir muchas veces al CESFAM, se hace un cuidado muy ineficiente y habitualmente no generamos las coberturas efectivas en compensación que requerimos también con esto, ¿ya? Y también en el fondo también cómo también resolvemos esta balanza epidemiológica que hablamos al inicio, y poder favorecer el acceso cercano, y ir potenciando en el fondo la estrategia de atención primaria. Como les digo, partimos por la atención primaria y por eso es el corazón de la reforma, pero los otros ejes también son especialmente relevantes, en que tienen que ver la modernización del sistema público, y muchos son habilitadores también de la atención primaria universal. ¿Ya? Y entendemos también que el eje 4, que también está en el fondo el poder tener una nueva seguridad social, va a ser relevante también para todos los procesos también de financiamiento de todo el sistema de salud, y una atención primaria universal también que se pueda coordinar con acceso cercano también, con toda la red también, no solo sanitaria, sino que intersectorial y comunitaria. Eso. Agradecemos a Juan Pablo esta mirada holística de lo que es la atención primaria y las propuestas específicas como representante de la mesa técnica. Por favor, pedirles de manera explícita que silencien los micrófonos para no interrumpir la presentación de nuestros presentadores, ¿cierto? Y invitarles a poder hacer preguntas a través del chat o bien levantando la mano para poder sumarse a esta discusión, que va a ser siempre bienvenida, las consultas, comentarios y aportes, que vamos a dejar el espacio habilitado al final de las presentaciones. Damos entonces el espacio para continuar con este foro. Presentamos a Fabián Norambuena. Fabián es ingeniero industrial con una maestría en Economía y Gestión en Salud. Ha tenido la oportunidad de desarrollar trabajo en la atención primaria en la región de Valparaíso y acá en la región metropolitana, siendo pionero en perspectivas de Economía y Gestión en Salud para el nivel primario de la salud. Fabián fue pasante del área de Sistemas y Servicios de Salud para la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, representante de Chile en el curso internacional de financiamiento de la cobertura universal en salud, dictado por la Organización Mundial de la Salud, cuya orientación estaba dirigida a altos directivos y asesores en políticas públicas de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas. Actualmente, Fabián es secretario técnico de la Mesa de Financiamiento y Leyes para la reforma de la universalización de la APS.
Así que damos el espacio a Fabián para que nos cuente su mirada respecto de este interesante tema. Eso, gracias, Bárbara. Uno de repente se pone o se sonroja con tanta cosa en estas presentaciones tan formales. Bueno, antes de iniciar, quisiera hacer dos alcances. Uno, saludar a quienes están acá, con especial cariño a Camilo Baja, a Mario Parada, y también a otras personas que llevamos ya harto tiempo, no solo conversando de esto, sino que tratando de instalar los temas que la atención primaria debería ser el centro del sistema de salud, no solo como el discurso, sino que en la praxis, la práctica y con los recursos, que es un poco lo que vamos a mostrar ahora. Y también comentar que esta presentación no va a ser una presentación tan formal, va a tener algunos elementos que pueden generar o adhesión o rechazo, pero preferimos que quede fijada la idea, aunque genere esa tensión o ese bienestar. Así que voy a compartir para que ya iniciemos la presentación. Creo que alguien está ahí con el audio prendido. Por favor, silenciar los micrófonos. Gracias. No sé, ¿se ve bien la pantalla? Sí se ve, Fabián. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el tema de financiamiento en general. Va a tener dos funciones la presentación, que la primera es cómo entendemos finalmente el financiamiento de la salud, que es una preocupación dentro del proceso de universalización, porque eso también dificulta si vamos aceptando o no cómo van ocurriendo las cosas, cuáles son las propuestas, y finalmente ya bajamos a un análisis un poco más con datos y cerramos con una perspectiva más tecnopolítica. Entonces partimos por financiamiento hasta llegar a universalización y hacer la diferencia entre financiamiento de la atención primaria y el financiamiento de la universalización, y los desafíos y finalmente el llamado a la acción. Entonces, los que estamos acá somos generalmente trabajadores y trabajadoras de la salud, donde estas imágenes son de todos los años. No son imágenes tomadas en algún momento específico de la historia, sino que son imágenes de todos los años. Y en ese sentido, el financiamiento siempre es el tema central al momento de las paralizaciones, las negociaciones o la mejora también de las instancias de atención primaria, donde sabemos que la gran mayoría de los dineros se los lleva finalmente los hospitales para gestionar la enfermedad y no así la prevención o invertir en promoción y otras actividades de la atención primaria. Esta noticia es de hace poquito. Si se fijan, muere un bebé de 2 meses de neumonía en el hospital de San Antonio. Había una única cama disponible que estaba en Arica, esto salió en los medios de comunicación, y lo que menciona la alcaldesa es el financiamiento, ¿ya? Entonces, hay una visión transversal, no solo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, sobre el tema del financiamiento en la salud, sino que también corresponde a actores políticos, tomadores de decisiones o diseñadores de políticas públicas, académicos y otros más. El financiamiento institucional y también personal son temas cotidianos en salud, especialmente en atención primaria. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, finalmente nos referimos solo a pagar remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras de la salud, o también nos referimos a pagar solo atenciones. ¿Qué se entiende por financiamiento de la salud? Hay un pensamiento hegemónico que corre hacia esto de que se pagan solamente atenciones y remuneraciones, pero lamentablemente les digo que no, ¿ya? No es así. El financiamiento en salud no solamente se preocupa de pagar las remuneraciones y también las atenciones. Tiene que ver con otra perspectiva, ¿ya? Y qué es lo que nosotros debemos responder y tratar de hacer llegar a todos los lugares este concepto de financiamiento que se utiliza. Si no hacen la pregunta, oye, pero ¿de qué es el financiamiento de salud? ¿A qué responde el financiamiento de la salud? Y lo preguntamos directamente a mucha gente en distintos niveles de atención, y nos apareció este meme
que lo convertimos nosotros, que finalmente el financiamiento de la salud es una de las funciones principales de los sistemas de salud y se preocupa de tres cosas: las compras, cómo yo provisiono el sistema de salud, tanto en recursos humanos, tecnología y otras cosas más, cómo genero o recaudo los ingresos para que tengamos suficientes recursos para poder hacer este provisionamiento de bienes y servicios de salud, y finalmente la mancomunión, cómo yo voy uniendo los fondos. En la palestra, y hace poco se hizo una discusión donde está el tema del Fondo Único de Salud, que tiene que ver un poco con esto de la mancomunión. ¿Qué es lo que nos han dicho? Y acá lo rescatamos, es que efectivamente nos dicen para pagar el EMPA, para pagar ese tipo de atenciones. Entonces, la dificultad de un proceso de universalización cuando la atención está puesta en el financiamiento no es la dificultad de generar el ingreso o de la mancomunión o de cómo realizamos las compras, sino que entender que estos recursos o este concepto de financiamiento permea a toda la gente, desde los trabajadores de la salud hasta el último familiar, porque finalmente son estos o este concepto el que tiene que preocuparse de unir los recursos, cómo voy a recaudar los ingresos y finalmente cómo provisiono el sistema. Eso nos va a empezar un poquito a permitir que se empiece a comprender cuál es la tónica del financiamiento de salud o cuál debería ser algún acercamiento puntual. Entonces tenemos definiciones con respecto al financiamiento, y aquí es importante decir que el financiamiento va mucho más allá de recaudar las lucas, que también es una cuestión de a quién se le pide que pague. ¿Paga la persona? ¿Paga el Estado? ¿Paga el privado? ¿Quién paga finalmente la salud? ¿En qué minuto se paga la salud? ¿Y en qué se gasta el dinero recaudado? Entonces, cuando hablamos de una APS como corazón de la reforma, estamos diciendo específicamente que esta es una estrategia que tiene que tener recursos y que el ingreso tiene que ser gastado en la atención, pero no gastado solamente en la atención primaria, sino que también tiene tiempos de pago. ¿Y a quién se le paga? ¿Se le va a pagar a las fundaciones que hoy día están en tensión a nivel nacional? ¿Se va a hacer solamente a las corporaciones de salud o va a ser directamente a los municipios? ¿La administración la va a llevar los servicios de salud? Son cosas que el financiamiento tiene que ir viendo. Por lo tanto, ya salimos un poco de esto de que es solamente recaudar y pagar. También hay conceptos de gestión, y cuando hay conceptos de gestión, hay conceptos de eficiencia, y especialmente en universalización, de eficiencia con equidad. Esta frase la venimos acompañando hace 2 años, porque sabemos que cuando el privado dice que son eficientes, que son de calidad, con mejores resultados, van y piden el rescate del Estado y de la salud pública. Lo vimos ahora también en la situación de la ISAPRE, y lo estamos revisando constantemente, que finalmente el sistema privado no es un sistema tan eficiente como dicen, y que la salud pública es la que salva a las personas. Por lo tanto, el proceso de universalización es un proceso que debería estar mixto, porque no vamos a hacer todo 100% estatal o público por un tema de capacidades y de historia o relato económico de Chile, pero sí que los bienes, los servicios que se aprovisionan o los ingresos tengan un sentido público, y que se diga directamente cuánto es la ineficiencia del privado con respecto al Estado en términos de salud de la población. Pasamos de un lado a otro, de una cobertura o acceso en salud a una cobertura en salud, acceso universal a la salud y también una cobertura universal de salud. Si se fijan, al lado izquierdo van a encontrar la definición más tradicional sobre el acceso a la salud, ya abajito el acceso universal a la salud, y a la derecha la cobertura de salud y también ahí la cobertura universal de salud. Y fíjense que la cobertura universal de salud, a diferencia de las otras conceptualizaciones, recalca el financiamiento y habla siempre del financiamiento suficiente para cubrir a toda la población.
o el financiamiento necesario para la adquisición de la tecnología, recursos humanos, preparación y otras cosas. Entonces lo que hace el proceso de universalización es que explicita también la necesidad de una visión de financiamiento en salud, ¿ya? Que no está incorporado explícitamente en los procesos de financiamiento de salud de una salud que no es universal, ¿ya? Entonces la salud universal también permite que el financiamiento tome un rol explícito con respecto a qué es lo que necesitamos, hacia dónde vamos, y estas preguntas de a quién le vamos a pagar, en qué minuto le vamos a pagar y cómo vamos a generar los ingresos. El término como salud universal fue aprobado por la Organización Panamericana como una abreviatura para referirse al acceso y a la cobertura sin discriminación étnica, de bolsillo, de origen u de otro tipo, sino que salud para todos y todas, y que sea con correspondencia en sus necesidades. Ahora, ¿cómo empezamos a aplicar esto? ¿Cierto? Cuando nos hicieron la pregunta, varios pusieron esta cara. ¿Cómo aplicamos estos conceptos? ¿Cómo llevamos esto que parece tan poco realizable o tan ambicioso en la práctica? Lo primero que se hizo fueron las preparaciones de las mesas de financiamiento y leyes, que lo que busca esta mesa de financiamiento y leyes es hacer un análisis de situación actual, que lo publicamos el día de ayer y lo compartimos, que es una situación actual previa, ya viene la segunda parte, que es un set de propuestas de financiamiento para la salud universal. Por ejemplo, se van a tratar los temas del per cápita, los PRAPs, cuáles deberían ser los indexadores que deberían mover el per cápita y otras formas más. El financiamiento del sistema actual de salud es sumamente distinto al financiamiento para la universalización, porque en el minuto en que nosotros pensamos en financiar la universalización hay que pensar en la eficiencia y el gasto mucho más allá del PIB. Hay que pensar en el bienestar de las personas y en el efecto en la vida cotidiana de la gente. Y eso nosotros lo podemos medir desde la economía de la salud, sí lo podemos medir. Hay un marco explícito con respecto a qué es el financiamiento para la universalización en salud. Y si se fijan acá, este es un gráfico de la OMS del 2022, que está adaptado al español, donde al lado izquierdo hablamos de estas funciones que ya comentamos, ¿cierto? Que son la mancomunión, la generación de ingresos y también las compras o la provisión de servicios, que finalmente todo eso tiene que ir tutelado, hay supervisión, hay gobernanza, se crean los recursos y se entregan las prestaciones de salud, y de ahí vienen los objetivos intermedios, que son los objetivos de la universalización. Si se fijan entre los objetivos intermedios y los objetivos finales de la cobertura, los temas de transparencia y responsabilidad se repiten. Por lo tanto, transparencia y responsabilidad en el uso del financiamiento son sumamente relevantes en este marco de financiamiento de la universalización. La eficiencia, por otro lado, es un objetivo intermedio, ¿ya?, que debería dar protección financiera y equidad en el financiamiento. Entonces, una de las políticas que ya va en camino de la universalización es el copago cero, ¿cierto? Un sistema público donde quienes están en FONASA pueden acceder a atenciones gratuitas casi en su 100%. Eso ya venía ocurriendo en la atención primaria de la salud. Para la atención primaria de la salud eso no es algo novedoso, para la atención hospitalaria sí. Por lo tanto, hay que empezar a mirar cómo vamos a generar un mejor gasto y relacionado con las condiciones de salud o los resultados de salud de las personas. Y por lo tanto, si nosotros queremos eficiencia con equidad, que es lo ideal, tenemos que hablar un poco de una distribución equitativa de los recursos. Cuando nosotros hacemos los análisis del financiamiento de la salud universal, tenemos ciertos niveles que establece la OPS y la OMS con respecto a hacer un checklist para ver cómo estamos. Estamos de nivel 1 hasta nivel 3, y estas son la centralización de los recursos, el levantamiento de ingresos y otras cosas más, como el pago, compra y proveedores, y uno va analizando en cómo estamos en el país para ver cómo avanzamos en estas recomendaciones que son atributos deseables del financiamiento en salud.
¿ya? Hablamos de beneficio y condiciones de acceso, gestión de las finanzas públicas, la función de la salud pública. Si se fijan, lo que empieza a hacer el financiamiento es atensar también los sistemas organizacionales, administrativos y de costeo. ¿Cuánto nos cuesta la atención primaria o cuánto tenemos que generar de financiamiento para optar a una salud universal? Son preguntas que estamos por responder y yo creo que lo vamos a responder por muchos años. Eh, Algunos avances que se han hecho, esto del Departamento de Economía de la Salud, del Ministerio de Salud, ¿cuáles son los esquemas con los que nos estamos financiando finalmente un poco la salud? ¿Ya? Tenemos esquemas gubernamentales, gasto directo del hogar, si se fijan en color amarillo, es altísimo hasta el 2020. Estos datos hay que volver a actualizarlos para ver el efecto del copago cero, ¿ya? Hay seguros sociales entre medio y también algunos seguros privados. Pero ¿por qué hay que abordar la universalización con la atención primaria de la salud? Que finalmente esa es la pregunta. Si sabemos, o las organizaciones internacionales dicen que es la forma más efectiva, revisemos un poquito cómo se relaciona con nuestra realidad. Y aquí les dejo a Batman, siempre lo trato de dejar ahí como una señal importante de un estudio que se va a presentar el 22 de agosto en la aula magna de la Facultad de Medicina, en la sede sur, en San Miguel, donde nosotros vamos a dar a conocer el caso del indicador de hospitalizaciones evitables, que es un indicador que trabaja a través de ciertas patologías que son definidas por la OPS y dice que esas patologías pueden ser resueltas en la atención primaria y por lo tanto no deberían llegar al nivel hospitalario. En caso que llegue a nivel hospitalario son hospitalizaciones evitables o gasto innecesario en salud. Entonces lo que nosotros hicimos con OPS y el IEGI fue presentar este estudio donde calculamos el gasto innecesario anual desde el 2015 hasta el 2020 y lo relacionamos con la inversión en atención primaria a la salud como porcentaje del gasto público de salud total. Nos encontramos con la siguiente sorpresa. A medida que va disminuyendo la inversión en atención primaria como porcentaje del gasto en salud total del país, el gasto innecesario sube. ¿Y por qué pusimos el año 2020? Porque si ustedes recuerdan, el año 2020 las mascarillas subieron de 13 pesos a 500 pesos. Entonces, antes de iniciar este estudio, nosotros creíamos o pensábamos que específicamente iba a subir el gasto de manera exponencial, pero no fue así. Hay claramente una relación entre cuánto se invierte en atención primaria en el país y el nivel de ineficiencia. Entonces, rápidamente nosotros podemos decir, entre menos invierta el país en atención primaria, el sistema de salud es más ineficiente, genera más gasto innecesario. Por un lado, esa es la lectura rápida. Por otro lado, tenemos que tomar efectivamente otras condiciones, los determinantes sociales son importantes. En algún momento algún especialista dijo, sí, pero la inversión, el gasto innecesario no solamente se genera por que hay menos inversión en atención primaria, porque hay otras condiciones sociales como la vivienda, el empleo, el medio ambiente, la alimentación y otros más. Nosotros dijimos que sí, que efectivamente era así, pero que cuando se está invirtiendo poco en atención primaria, también estamos invirtiendo poco en el sistema de seguridad social de la vida de las personas. Los programas de alimentación para personas mayores, para niños, los programas de salud mental y otro tipo de programas que finalmente se están haciendo cargo desde el sector salud de otras intersectorialidades o de otras áreas del quehacer institucional público. Entonces, ¿hay que invertir en APS? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque mejora la calidad de vida de las personas, porque no llegan al hospital, tienen un mayor bienestar y el Estado no pierde todas estas lucas porque la atención primaria no recibe plata.
el indicador, además de eso, nos permite ver el nivel de productividad de los hospitales, pero también mirar cómo está la integralidad de la atención primaria, que es una discusión que estamos abriendo ahora con la APS dependiente de los servicios de salud, que ahí ya es una expresión máxima de la fragmentación de la atención primaria. No solamente por los servicios que están dependientes del servicio o dependientes de los municipios y las corporaciones, sino que por la inequidad o las diferencias de tipo laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Esto se va a presentar en su integridad, son casi 70, 80 páginas, donde se da a conocer este estudio. Grandes desafíos. Mejorar la evaluación del gasto en salud. Hoy día no tenemos claridad cómo está impactando el gasto que yo realizo en salud. Si invierto 100, eso está teniendo efecto. Eso va a generar que tengamos que hablar de procesos de desinversión, que es de dónde yo quito la plata de programas que no están siendo eficientes o que no están generando mayor impacto en las personas en términos de salud. Entonces, mejorar la evaluación del gasto en salud en universalización es una de las cosas centrales. Hay que impulsar el financiamiento intersectorial, ¿ya? Cambiar los entornos alimentarios. Cuando revisen, tengan oportunidad de ver este estudio de la batiseñal que les puse ahí, se van a dar cuenta que los programas o el entorno alimentario afecta justamente al programa cardiovascular. O sea, invertir en el programa cardiovascular es importante, sí, pero también que intersectorialmente se pueda invertir en los entornos alimentarios para que la gente pueda acceder a los alimentos que le correspondan según las recomendaciones de los profesionales de la salud. Y avanzar en el Pacto 30-30-30 de la Organización Panamericana de la Salud, que dice que a lo menos el 30% de los recursos se deben invertir en atención primaria, ¿ya? Que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Llamado a la acción. Lo que hicimos nosotros como institución hace un par de semanas, ya casi un mes, veíamos con preocupación cómo la gente que llegaba de las ISAPRES no sabe cómo utilizar el sistema de atención primaria porque es natural, nunca lo hicieron. Entonces, esa es una preocupación con respecto a las personas, al usuario, a la familia, pero también nos preocupábamos de la información que tuviera el profesional o el equipo multidisciplinario de la atención primaria, porque finalmente cuando nosotros hablamos de longitudinalidad, o como lo mencionó Juan Pablo, la información de salud de las personas o su historia clínica, para decirlo de forma más fría, es tan relevante como las lucas que tienen disponibles. Entonces lo que nosotros hicimos para que la gente tuviera conciencia de que todo lo que ha vivido a través del sistema de salud privado afecta a su futuro, que pidiera la información de salud. Hicimos algunas publicaciones de cómo se movía, ¿cierto? Ya van un poquito más de 600.000 personas las que se han ido a la ISAPRE, o sea, a FONASA, perdón, para atenderse en atención primaria. Y para nuestro indicador como interno, esta ha sido la publicación que más vistas ha tenido el Instituto de Economía, Gestión y Salud en sus redes sociales. Eso quiere decir que hay una sensibilidad por utilizar la atención primaria, que hay una sensibilidad por aprender, que hay una necesidad de que las instituciones, las universidades, los ministerios salgan a educar y a apoyar a toda la gente que está llegando desde el sistema privado de ISAPRE a FONASA y que va a ocuparlo en la APS. O sea, tenemos dos tensiones, por un lado un proceso de universalización y por el otro lado un traspaso grande de personas. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que la gente ayude a los equipos de atención primaria, que les traten de entregar la información, la mayor información que puedan. Ahora en el Senado hay una discusión con respecto a la interoperabilidad de la información, ¿cierto? Que es una discusión histórica donde te llega cualquier información o hay que pedirle permiso a la empresa para que te permita tener los datos de tu usuario de salud. Así que esa es la invitación.
El financiamiento no solamente con las compras, tiene que ver con aprovisionamiento como mancomuno y también cómo genera ingresos para prestación. La salud, el financiamiento de la salud universal tiene objetivos intermedios, objetivos finales. Los temas de transparencia y responsabilidad se repiten. Hay temas de eficiencia en el objetivo intermedio y también un poco de esto de la distribución de los recursos y también cómo ocupamos esos recursos relativamente según la necesidad de cada quien. Eso. Muchas gracias. Gracias, Fabián, por la presentación, por esta mirada tan clara, basada en evidencia que nos ayuda a entender lo importante que es invertir en salud, invertir específicamente en la atención primaria para mejorar los indicadores que están disponibles y que son bastante contundentes. Así que agradecemos esta mirada técnica de financiamiento y leyes para la reforma de universalización en APS. Veo algunas consultas, preguntas y comentarios en el chat que vamos a dejar ahí hasta el final de las presentaciones para poder dejar un espacio para resolverla y discutir al respecto. Damos el paso a Pamela Herrera. Pamela es nutricionista de la Universidad de Chile, magíster internacional en alta dirección de empresas en salud de la UNAP, profesional con sólida experiencia y formación en alta dirección de salud, ejerciendo cargos directivos en APS en los últimos 25 años en la Municipalidad de Santiago, San Felipe, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda. Actualmente, Pamela es docente de núcleo y de las asignaturas de posgrado de gestión de redes y gestión clínica en APS y herramientas metodológicas básicas para la gestión en salud e intervención comunitaria en el magíster en gestión de atención primaria de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, además de ser directora y consultora de APS en IDEGIS. Gracias, Pamela. Gracias a ustedes. Parto por ti, Bárbara, agradecer a la Facultad de Salud y de Odontología de la Universidad Diego Portales por la oportunidad. Un saludo especial también a Fabián, a Juan Pablo por su presentación, que indudablemente ambas presentaciones provocan en mí un sentido absoluto de pertenencia con respecto a la atención primaria. Cada día seguiré siendo más primarista. Veo por ahí también al doctor Camilo Vaz, con el cual me he ido topando me fui topando en mi trayectoria profesional desde hace muchos años. Y la verdad es que, si quieres, partimos. Sí. Te apoyo acá. Tú que tienes por ahí mi presentación. Yo creo que nadie discute hoy día que la universalización tiene que ser y tiene que ser luego. Yo creo que lo que está en discusión, en definitiva, es si esta universalización va a ser capaz de hacer una gran transformación en nuestro sistema de salud, va a ser capaz de fortalecer aquellas cosas que podemos potenciar. Vamos a tener una transición larga en esta universalización, poniéndonos todos de acuerdo, o tratando de ponernos de acuerdo, o definitivamente tenemos que pensar en refundar el sistema. Esto último es con lo que yo menos me quedo, en realidad. Vamos a la próxima. El escenario que tenemos es el que ha descrito el doctor Rubio y que yo voy a dar algunos énfasis. Efectivamente, tenemos 1/3 de nuestra población que presenta enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos una población con altos índices de problemas de salud mental, un envejecimiento poblacional con daño sanitario y precariedad de calidad de vida de hace mucho rato, no hace de 2 años. No llegó con este gobierno, no llegó con el anterior, ni con el anterior. Hace mucho rato que el mundo de la salud estaba mirando para cualquier lado mientras esto ocurría. Los daños sanitarios en el mundo y en los países, en los grupos, no son de un día para otro.
Las precariedades de vida se van concibiendo cuando efectivamente tenemos políticas sociales inadecuadas que no apuntan a los focos y van deteriorando la calidad de vida de las personas. Chile hoy día tiene una población con un daño sanitario serio, que está demostrado en las cifras de todos los estudios, y además de los estudios de los mismos registros que tiene el mundo de la salud, y además tiene calidad de vida más allá de la salud en precarias condiciones. Las desigualdades e inequidades en la atención de salud son reales y conocidas. Todos hemos sido espectadores, y principalmente la clase médica en Chile. ¿Quiénes son los más beneficiados por el sistema privado de salud en Chile? ¿Fueron los usuarios o fue el contingente con el que el sistema de salud privado se paró en Chile? ¿Cuántos parlamentarios hoy día se atienden en el sistema FONASA? ¿Cuántos funcionarios nuestros efectivamente terminan en la urgencia del hospital público? ¿Y cuántos parlamentarios, cuántas autoridades de todos los poderes de Chile terminan en la urgencia del Barros Luco? El escenario también son que hay altos costos sanitarios en el mundo para hacer salud. La tecnología es altamente onerosa para países como los nuestros. Las enfermedades emergentes las mencionaba el doctor, y en realidad llegaron para irse quedando, junto con esta migración masiva que ha ocurrido en el mundo, no en Chile solamente, donde los que se mueven y transitan entre una frontera y otra son los más pobres. Es lo mismo que nos ha ocurrido a nosotros. No llegaron los más ricos de Venezuela, no llegaron los más ricos de Bolivia, de Perú, de Colombia, en la subsistencia, detrás de la subsistencia, y por lo tanto esa migración masiva hay que considerarla en el escenario si queremos hacer algo distinto a lo que tenemos. ¿Cuáles son las debilidades más serias que tiene el sistema? Primero, que tiene resultados de impacto sanitario que demuestran que nosotros no hemos ido detrás de producir impacto. Hemos ido detrás de algo como lo que mencionó al pasar el doctor Rubio. En realidad, para hacer presencia, se atendió en el retén e hicimos algo. La verdad es que si no hacemos cosas que tengan impacto, producen las debilidades encontradas, entre otras cosas, por la Comisión Nacional de Productividad, que seguramente en McKeever la vieron, la descalificaron, fue bastante descalificada y fue guardada. No se hizo un resumen ejecutivo y se le mandó a todos los equipos de todo Chile y se les dijo, mire, retroalimentémonos con algo de esto, hay algo de esto que les parece, les hace sentido que no lo estemos haciendo bien. La APS está gestionando una parrilla de programas nacionales fragmentados, sin articulación, sin sentido, ni enfoque preventivo ni promocional, que va llegando anualmente o semestralmente para quedarse, con evaluaciones que son muy livianas. La verdad es que uno se enfrenta a los servicios con las evaluaciones y lo único que quiere es que luego tenga continuidad para poder hacer cicletear los flujos de plata. No viene el servicio a cuestionar lo que uno ha hecho, a retroalimentar, a hacer una mentoría con uno, a quedarse, a acompañar. No está pensado un modelaje en el trabajo, en este quehacer. Entonces, es preocupante que efectivamente se piense en una reforma en la cual no estén considerados mayoritariamente los trabajadores
de la atención primaria. Si es que la atención primaria, como lo han dicho, no sé, una infinidad de ministros que han existido en todos los gobiernos desde que yo ingresé al sistema, a la atención primaria, que la atención primaria era la puerta de entrada de la salud en Chile, y y eso se les olvida al otro día. Se les olvida tanto como lo que ocurrió en Contalco. Nadie se preguntó cuál era la eficiencia de ese hospital. Ese hospital quedó enterrado y la verdad es que lo primero que se pensó, hospital de campaña. No se pensó en ese momento ni en la universalización, no se pensó en qué, en salir del paso, en sacarme luego a los periodistas de encima. La infraestructura que tiene, además, la red de salud, es una infraestructura que no está preparada para exigencias clínicas, como son las que se dan hoy día. Eso lo vivimos, los que vivimos adentro de los sofás, la pandemia. Que tuvimos que estar improvisando. Las características de los usuarios hoy día es de ser atención de urgencia, no quiere otra cosa, porque no ha sido educado con respecto, no ha habido una transferencia educativa, no de los equipos, como política de Estado respecto a esto. ¿Cuánto estamos haciendo o cuánto estamos nosotros dando mensajes por la televisión? Cuando tenemos un 40% de vacunación. Entonces ahí le empujamos un poquito y llegaremos a 60. No empezamos en enero a catetear. La informatización, que hoy día es clave, no en salud, en todo lo que está ocurriendo en el mundo, ya paso agigantado. La debilidad principal es que tiene una informatización deficiente en registro, plataformas que efectivamente no ayudan. En realidad, yo creo que hay un enemigo interno de la atención primaria que ha producido una desazón, un desconsuelo en los equipos, y que tiene que ver con el tema de informatización. ¿Qué manera de castigar a los equipos de atención primaria con redes inadecuadas, que carecen de interoperabilidad entre ellas, caída de los sistemas? Es decir, nadie pensó que un CEFAM era un banco y que urgentemente había que ponerlo en línea. Por lo tanto, puede uno estar todo el día con el sistema caído. Eso es muy difícil que le ocurra a la banca privada. Equipo directivo, nosotros pensamos efectivamente, carecen de liderazgo para lo que viene. No tienen efectivamente ni las competencias, ni la mística de desafíos mayores. Y por lo tanto, yo me imagino a este Chile y a esta universalización con que mientras trabajan las comisiones, hay otro equipo a full que está evangelizando territorios por territorio, de Viviria por venir, con respecto a competencias técnicas, a lo importante que es la política social con respecto a la salud, a aprenderse de memoria los territorios para que no llegue un programa inadecuado a un territorio, a una región, a una comuna. En realidad, los equipos no tienen interés en tener ninguna complejidad, porque se cabrearon. Nadie quiere asumir una jefatura. No quieren ser jefes de programa, no quiero estar a cargo del sector. No, lo que sea lo menos. Su desazón es real. Esto, adicionémosle esta inseguridad de los territorios, que tiene arrinconados a los equipos, los tiene detrás de los mesones, no adelante, no en las puertas, no en las recepciones. Estoy dándole yo una acogida a los usuarios que es defensiva, y por lo tanto transformo en una burocracia y ¿cómo se llama? Y termino con desencantar, en vez de simular. Vamos.
Sin embargo, yo que creo en esto absolutamente, y que siempre digo, yo estoy disponible, esto requiere mística. Hay una ruta de oportunidades. Lo primero es que hay que sincerar este discurso político técnico. No sacan nada con no sincerarlo. Y sincerarlo es llevarlo a todos los territorios. ¿Cómo es posible que todavía hoy día hayan comunas que digan, oye, ¿y cuándo iré a ser yo comuna pionero? ¿Y qué habría que hacer para que yo sea comuna pionero? Y que las comunas pionero, como escuchamos hace unos días atrás en un live a la encargada de Valparaíso, haga una presentación muy buena, pero termine llorando también por el problema de la informatización. Hay que sincerar este discurso y hay que sincerarlo en todos. Hay que pensar en campañas de competencias técnicas. Hay que pensar qué rol van a cubrir los otros niveles de la atención, pero no solamente pensarlo en el papel. Yo tengo que convencer. ¿Quién nos hace suponer que va a creer en la atención primaria? El médico que hoy día atiende y el equipo que atiende hoy día en el hospital y que nos ha desprestigiado toda la vida. ¿Qué van a saber allá? Miren lo que mandaron. Se pasan tejiendo. ¿A qué se dedican? Bueno, esto requiere entonces un discurso distinto. Hay que sincerar si efectivamente la atención primaria va a seguir siendo la puerta de entrada al sistema, desde que nace el individuo hasta que muere. ¿Va a seguir manteniendo el enfoque en las personas o vamos a seguir con el enfoque en las enfermedades? Porque si eso va a ocurrir, aquí va a venir una guerra que es real y que debe estar ocurriendo hoy día en McKeever, que es la defensa de los programas. Si esa gente ha estado instalada en McKeever años y decenios, defendiendo esa parcela. Ahí empezó la fragmentación de la salud en Chile. No empezó en los territorios. Mayor participación y empoderamiento de la población requiere trabajar sobre normas, bordes, conocidos, para que los usuarios realmente se integren. Y este salud en todas las políticas que se generen y apliquen en los territorios. Casi se va Ávila, casi se va, por la JUNAEP. Y ustedes dirán qué tiene que ver la JUNAEP aquí. La JUNAEP, que tiene presencia de Vivir y a Porvenir, es uno de los instrumentos sociales y de salud más importantes y de mayor impacto desde el punto de vista de las determinantes. Nosotros seguiremos pensando que un instrumento como la JUNAEP, que empezó con un 13% de sobrepeso en los niños, y hoy día miremos las cifras que hay, requerirá que nos sentemos definitivamente el sector salud a conversar con ellos. Ellos son los que alimentan a los niños más vulnerables y no tan vulnerables en todo Chile. ¿Cuál va a ser el rol real del gobierno local en la atención primaria? ¿Los alcaldes van a seguir queriendo tener nuestra atención primaria? ¿Para qué? Hay que pensar que efectivamente requiere un trabajo arduo remecer a estos gobiernos locales que en un año más, en un año y medio más van a ser renovados o seguirán los mismos 3 o 4 periodos más. Hay que establecer estándares reales, medibles, que generen a mediano o largo plazo, que permitan atención sanitaria de calidad. Lo mencionaba el doctor Rubio y yo lo comparto absolutamente. Yo creo que si nosotros no hacemos cosas con calidad, quedó demostrada las brechas que teníamos con respecto al tema calidad sanitario, ¿no? No vamos a poder ser efectivos. Y por último,
Pasa la otra, por fin, Fabián. La presencia territorial requiere respetar esas pertinencias. No me imagino que aquí en Santiago comisiones y mesas territoriales y mesas técnicas estén pensando en algo de lo que tiene que ocurrir en Porvenir, en Puerto Chacabuco, en Alhué, que es más cerca, en Buin. Me imagino una cosa distinta, me imagino un lineamiento general que lo entrego a una gobernanza regional, provincial, comunal, territorial, zona sur, zona norte. Y yo desde aquí la modelo, la miro, la acompaño. Gestionar la demanda requiere asegurar accesibilidad con una hoja de ruta clara. La ruta de oportunidad es potenciar definitivamente esta salud digital personalizada, asertiva, activa, sin complejo. ¿Qué complejos tengo de entregar el celular a un paciente, decirle, mire, aquí le cargué el programa de hipertensión, tómese la presión, y cuando lleve 5 o 6 tomas, tráigame el teléfono? O bien, mándeme una foto. Diabetes. Y así sucesivamente. Pero eso requiere también soltar yo un poco de poder de lo que tengo. ¿Ah? Yo fui formado para eso, para administrarle la salud a usted. Esta dotación que tiene, y algo mencionó el doctor Rubio, esta dotación que tiene espíritu de campaña permanente, tiene que redefinir roles, o si no, que se quede como un equipo para apagar incendios. Es más, y eso es la universalización, para que sea logrado, tiene que tener un plan nacional de fortalecimiento de competencias. Aquí hay que aliviar a la atención primaria definitivamente y de una vez por todas de lo accesorio, de lo complementario. Fue un buen ejercicio lo que ocurrió en pandemia con respecto a las vacunas. La Seremi nunca nos dejó, nunca nos dio los pases para sacar las vacunas del consultorio. Vino la pandemia, nos acordó. Al principio iban a medir en la cancha donde estábamos vacunando a 1.500 personas diarias. Si no, se hubieran muerto más. Bueno, eso ya ocurrió. ¿Qué esperamos, que no tenemos vacunatorios comunales? ¿Cuál es el sentido de seguir reventando esa planta física si hoy día los mismos equipos dicen, los directores de los CEFAM dicen, yo no puedo traerme a toda la dotación, tengo 1/3 de la dotación afuera, no la puedo traer porque no tengo espacio? ¿Qué esperamos? Que no, definitivamente no nos sacamos la esterilización, no nos sacamos el NAC. El NAC ya cumplió su objetivo de ser adictivo al control. Eso lo demostró Arístides Torche hace una cantidad de años. Pero eso ya se cumplió. El tema de informatización, de mantención de equipos, de aseo, de infraestructura, en eso se pasan los equipos de salud, en los CEFAM, en eso. Se cortó la luz, no hay agua, el esterilizador no funciona, y así sucesivamente. No llegaron las vacunas, el equipo electrógeno no anda porque no se le hizo la mantención. Bueno, no por nada la Superintendencia de Salud no ha querido acreditar los CEFAM. Todavía no logra tener estándares de calidad para los CEFAM. Bueno, muchas gracias. Disculpe la fuerza mía, ¿no? Gracias. Gracias, Pamela. Creo que estuvimos bastante atentas, escuchando esta mirada crítica, aterrizada, en primera persona, de lo que es las situaciones y contextos que toca enfrentar a diario al interior de la atención primaria en salud. Con claridad planteaste desafíos y probablemente aquellas coyunturas y puntos donde pudiesen estar algunas propuestas de solución concreta a estas problemáticas tan históricas que hemos venido arrastrando en la atención primaria en salud. Agradecemos a los 3 y presentadores de esta jornada, de este foro de universalización de la atención primaria en salud, organizado por IDEGIS y la Universidad Diego Portales.
he estado viendo algunos comentarios y opiniones en relación a los temas que se han ido tocando en el foro. Puntualmente, Tatiana Puebla planteó 2 preguntas ahí que podemos dirigir a las y los presentadores. Igualmente está la opción de que levanten la mano en caso de que quieran a viva voz plantear algún comentario, consulta. O sea, haber ese espacio para todas y todos quienes quieran usarlo. Ahí Camilo Vaz levantó la mano. Vamos a darle el pase entonces a Camilo y luego pasamos a responder las preguntas por escrito en el chat. Camilo. Y luego Joaquín. Hola, ¿se escucha? Sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, agradecer a los expositores y la expositora en realidad, y bueno, estamos, a pesar de en este ambiente virtual entre conocidos, conocidas, cercanos, así que mis comentarios van a ser con esa fraternidad. Me preocupa que independiente del contexto político y de las fundaciones, que es como último de los chascarros del actual gobierno, lamentablemente, que no se esté dibujando en el sector salud todavía, creo yo, o en el caso de la atención primaria en específico, universal, algún cambio relevante a cómo hemos venido haciendo las cosas desde los últimos 20 años, más o menos. O sea, la atención integral está en el modelo de salud familiar y comunitario, y la SICEP, de alguna manera, la atención integrada, es parte del MAIS. Por otro lado, el hecho de que no se analice la administración de la atención primaria, algo Pamela comentaba, de cuál es el rol que que cumple la municipalización de la atención primaria. Es un tema, yo sé, de ribetes políticos, cuando yo era dirigente de los médicos de atención primaria y planteamos este tema en el ministerio, el subsecretario de redes de ese tiempo nos decía, bueno, si quieren conversar eso, no tenemos nada más que conversar. Y de eso no se ha avanzado mucho. Necesitamos claramente evaluar. Yo lo que planteo no es que se desmunicipalice todo, sino que tenemos como país que abordar los temas. No podemos seguir mirando para el lado. Y yo hoy día, a diferencia de antes, no creo que la desmunicipalización sea la única vía, pero sí, por lo menos, tenemos que evaluar qué comunas lo están haciendo bien, que probablemente no sean muchas, qué comunas lo están haciendo más o menos, y ahí efectivamente los servicios de salud tienen que comprometerse a lo que la reforma de salud les denominó como rol, que es ser gestores de red, que no son gestores de red la mayoría, y los que no lo hagan bien, ¿por qué seguimos sometiendo a esa población a los intereses de los alcaldes de turno? Creo que ese es un tema que hay que abordar. O sea, uno puede hablar de cambios significativos en la atención primaria si es que ni siquiera somos capaces de sentarnos a conversar del modelo de administración. Uno hubiese esperado que este gobierno hubiese planteado de inicio algo más que 100 pesos para el aumento del per cápita del año 2022-2023, de partida. En realidad, como yo tengo cierta ya trayectoria, para no decir tan viejo, los gobiernos de la concertación que se dijeron primaristas se sorprendieron cuando gobiernos de derecha aumentaron el per cápita de manera más significativa que ellos. Y muchos se sintieron engañados. Dijeron, no era verdad entonces, sí se podía aumentar el per cápita de manera significativa. Me parece horrible que la propuesta del gobierno del año pasado haya sido aumento de 100 pesos del per cápita. O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque los discursos dan para mucho, y yo lo que veo es eso, mucho discurso. Si uno analiza solamente la universalización de la atención primaria en el contexto, yo generalmente digo que la atención primaria es lo único
casi la única discriminación positiva que tienen las personas del sistema público. Y ahora se está universalizando para el resto de la población. O sea, lo único mejor que tiene el sistema público se está universalizando, cosa que, si uno lo analiza más en perspectiva histórica, no está mal, pero hoy día es una reforma regresiva, claramente. O sea, las pocas lucas que hay para las personas del sistema público se la está hoy día haciendo llegar a personas que están con beneficios en las ISAPRE. Y para terminar, dos cositas. Una, no me queda tan claro que, a propósito del estudio, esto que no lo he visto, ojalá lo pueda ir a escuchar, pero no me queda tan claro que la baja de inversión un año o progresiva en atención primaria sea un marcador de hospitalizaciones evitables, por lo mismo que estoy diciendo antes, porque nunca hemos evaluado bien lo que hacemos. Y yo creo mucho en la atención primaria y creo mucho en el MAIS chileno, pero lo veo muy lejos de la realidad. Y no sé, salvo algunos casos, me parece que acercarse a la población es algo básico, que también estaba en el MAIS y que se está haciendo ahora explícitamente y me parece súper bien. Y no es que quiera mirar todo negativo, pero a propósito de lo que decía Pamela, de que está más por la modificación y no la refundación, en realidad siguiendo toda su presentación, en realidad yo creo que hay que cambiar todo desde base y cambiar el modelo en general. O sea, yo sigo con la esperanza de que podamos hacer las cosas, pero veo que hay señales que van en otro sentido. Eso nomás quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Camilo, por tus reflexiones y comentarios que aportan a seguir cuestionándonos entonces sobre qué base se está trabajando y sobre cuáles son los pilares efectivos sobre los que se pueda mejorar. No sé si Fabián quiere comentar algo respecto a esta Sí, ahí intervención. siempre es bueno escuchar a Camilo con toda esa experiencia que él dice, que experiencia más que otras cosas. Bueno, efectivamente lo que tenemos que empezar a mirar es cómo esta inversión en la atención primaria se puede correlacionar y tener causalidad en las hospitalizaciones evitables. Pasa que el indicador como indicador trabaja a nivel de la producción hospitalaria, pero mide también la integralidad de la atención primaria. Y ocurre que en ese sentido, el siguiente paso, y lo voy a adelantar acá, después me van a retar, pero lo voy a adelantar igual. El segundo paso de ese estudio es cómo relacionamos estas patologías a los programas de la atención primaria y cómo empezamos a medir los resultados en términos de salud, de gestión, y de que cuando uno pone $1 o 1.000 pesos, se transforman en 3.000 pesos de beneficio social. Esas cosas, y por suerte aquí está Lidia Campodónico ahí escribiendo, y lo voy a decir, Lidia, si me dais permiso, lo hemos conversado hace 3 semanas, sobre la evaluación de los sistemas y costos y el impacto de los programas de la atención primaria, incluso como una línea de trabajo dentro de un departamento de atención primaria. Así porque hay que ir modificando las conductas según cómo va cambiando el contexto epidemiológico, cultural, social y otras cosas más. Cosa que dijo la Pamela, que hay programas que siguen estando ahí y nadie sabe por qué están ahí y nadie dice cómo hay que sacarlo y por qué hay que sacarlo. Y esos son temas que hay que revisar. Así que aprovechando ahí, ojalá Camilo puedas ir el 22 para intercambiar ideas y que puedan ir todos y todas las personas el 22 de agosto. Y ahí le pido a Lidia también si puede dar alguna opinión de esta conversación, ella con su vasta experiencia, aprovechando que está. Hay que aprovechar que está. Así que eso, gracias. Gracias, Fabián. Damos el espacio a Joaquín, que tiene levantada la mano también. Hola, buenas noches. Gracias por el espacio. Me parece como bien relevante hoy día empezar a hacer una discusión más
más programática y quizás siguiendo un poco las ideas que planteaba Camilo recién, como programática en términos de cuál va a ser los lineamientos políticos que queramos nosotros establecer en torno a la discusión sobre la APS universal o sobre cómo efectivamente vamos tomando acciones que permitan pasar más allá de lo que es el papel, entre comillas, como normativo o la declaración de el pilar de salud focalizado o establecido en la atención primaria. Yo comparto algunos de los elementos que dice Camilo o que decía en la última presentación Pamela, que tiene que ver con un poco qué necesitamos o para dónde hay que avanzar en términos como de refundación o reestructuración. Y para eso igual es importante tener súper claro como cuál es el contexto histórico por el cual se hace esta como delegación a los municipios sobre la administración de la salud, que también es el caso para la educación. Y a mí me parece súper relevante que la falta de una normativa como orgánica estructural del sistema de atención primaria termina siendo el talón como de Aquiles o la piedra que nos va a impedir avanzar respecto de cómo establecemos un modelo de funcionamiento para la atención primaria. ¿A qué voy con esto? Es que si uno revisa como el desarrollo histórico, se hace el traspaso de la salud a los municipios, no se establecen los mecanismos de funcionamiento, regulación o cómo se iba a estructurar, entre comillas, la supervisión de los recursos. Y lo único que hoy día es lo normativo que parece regular la APS es el estatuto administrativo. O sea, el estatuto APS, perdón. Y el estatuto APS se crea para hacer la protección de los funcionarios de la atención primaria de salud y no va a establecer la estructura orgánica en términos de funcionamiento, de cuál es el rol que tiene la atención primaria en la cadena o en la estructura de funcionamiento de la salud. Entonces yo creo que ahí es como grave que hoy día, por ejemplo, se plantee una universalización y no tengamos certeza respecto de cómo desde lo normativo pretendemos establecer un funcionamiento base que permita de alguna manera a quienes administran, ya sea municipios, corporaciones, o si lo vamos a devolver ¿cómo se llaman? Los servicios de salud, que tengan una estructura funcional. Hoy día, claro, yo comparto el hecho de que qué es lo que hay que financiar. Mucho de lo que indica Pamela, que tiene que ver con, por ejemplo, el mantenimiento de infraestructura o equipamiento, tiene que ver con que no hay financiamiento para eso. No se estructura cuáles son los roles o las responsabilidades que tienen las entidades administradoras, y ahí empieza todo el rollo de que hoy día, por ejemplo, el financiamiento se empieza a aglutinar, por ejemplo, los PRAPs como un mecanismo de financiamiento que tiene de alguna manera mayor control o supervisión, pero en estricto rigor ese financiamiento también de manera estructural va mermando la posibilidad de ir desarrollando la atención primaria con perspectiva comunitario-familiar, por ejemplo. Y ahí yo tendería a pensar de que la discusión sí necesariamente debe tener ribetes políticos y ahí hay que hincarle el diente. O sea, si no vamos a tener una normativa que regule la estructura o cómo se va a constituir orgánicamente la atención primaria de salud, va a ser difícil avanzar solo pensando en que hay que meterle más lucas o que la necesidad de financiamiento es el eje central si no establecemos cuáles van a ser las reglas, entre comillas, por el cual nosotros debiéramos hacer funcionar la atención primaria de salud. Yo pensaría que quizás ahí es importante buscar estrategias, ver, por ejemplo, no sé, pues hoy día desde el gobierno o las coaliciones que gobiernan, debiera haber una posición en torno a esto. Estamos impulsando APS universal, sin considerar cómo se va a estructurar funcionalmente la APS. Yo creo que ahí hay una necesidad imperante de avanzar y que hoy día, al menos lo que hemos visto en distintos espacios de discusión, no está muy considerado. Solo eso como comentario y nada, pues reiterar nuevamente el agradecimiento para el espacio y nada más. Muchas gracias.
Gracias a ti, Joaquín. Lidia Campodónico tiene levantada la mano, damos el pase a Lidia y luego a Mario Parada. Muchas gracias. Yo felicitarlos por este espacio. Yo pienso que uno de los grandes aportes que ha hecho este planteamiento de la universalización de la atención primaria es que se abran estos espacios de discusión, de reflexión, que eran tremendamente necesarios. Me encantó el prisma con el que abordó Pamela, ya su análisis, porque está reflejando lo que los equipos han estado pidiendo y pidiendo y pidiendo por años, ¿ya? Entonces es necesario mirar, porque a veces uno se pregunta, bueno, en realidad estas políticas están enfocadas a mejorar realmente la salud de la población. Porque si estuviesen realmente enfocadas en mejorar la salud de la población, tendríamos una red integrada de informática, ya ficha clínica integrada, que la hemos estado pidiendo tantas decenas de años, no algunos años. La relación comunitaria, la relación de los equipos con la comunidad, que muchas veces es coartada por los equipos alcaldicios. No es que los equipos de salud no quieran salir y establecer relaciones, vincularse con la comunidad. Muchas veces el gran obstáculo es la política local, ¿ya? Entonces, esta dependencia municipal sí hay que planteársela. ¿Cómo vamos a continuar con lo mismo? ¿Cómo se regula? Y además con todo este contexto político terrible, porque es realmente terrible. Entonces uno dice, bueno, traspasar más plata, ¿para qué? ¿Ya? También me gusta mucho la posición de Camilo, crítica siempre, pero en buen sentido, porque esto hay que cambiarlo. Es decir, si queremos aportar al desarrollo de la salud, cuando habla de Pamela de Junaev, cuando hablamos de la intersectorialidad, cómo salud y educación siguen trabajando por sus sendas separadas, cuando sabemos que si estamos trabajando en el modelo integral, salud familiar y comunitario, son pacientes nuestros de familias vulnerables, ¿ya? Y que no tenemos mayor oportunidad de trabajar con esa familia. No sabemos que los castigan, no los echan ahora de los colegios, no los echan, ¿ya? Pero los suspenden por meses y lo vemos con nuestras familias, con las familias que se atienden a la atención primaria. A mi hijo lo suspendieron por 3 meses. Entonces hay vicios, pero vicios ya históricos. Entonces es el momento de replantearse todo este modelo. El MAIS es muy bueno, es efectivo, y nosotros hay resultados con buenos sistemas de evaluación internacionalmente validados que nos permitirían saber cómo está impactando la gestión de salud de un CESFAM, incluso de un CESFAM, no solamente de la comuna. Entonces, hay que replantearse. Muchas veces a nosotros nos asusta esto de la refundación. Entonces, ¿cómo vamos a refundar y vamos a echar todo abajo? Pero yo pienso ya que esta sociedad, en el nivel en que está, se tiene que replantear todo. Y aquí ¿estamos realmente comprometidos con la salud de la población? ¿O qué es lo que está guiando todas estas políticas sanitarias? Que no tienen nada de intersectorialidad o muy poco, escasamente poco. Que están coartados, los equipos realmente están coartados. Durante pandemia crearon un montón de estrategias para salir en ayuda de la comunidad y fueron efectivas. Pero luego pasa la pandemia y los vuelven a encerrar y a normar con estos famosos programas y sus programitas.
que los evalúan contando cosas que hicieron, pero no los evalúan en relación a si ese niño está escolarizado, está saludable, etcétera, etcétera. Los viejos se siguen postrando, pero se postran, pero con EFAM al día. Así es que yo agradezco el espacio y todo este análisis crítico que nos hace muy bien y que le hace bien al país, a nuestra gente. Gracias a ustedes, Fabián. Gracias, Lidia, por tan interesantes reflexiones y aporte también desde la primera persona en lo que es la gestión que ha hecho a través de estos años. La conclusión parece bastante clara por nuestra parte, ¿cierto? La necesidad de cambio, de hacer las cosas de manera distinta, pero ya con un prisma práctico y no aquello que entendemos que está escrito en la teoría, pero que ha sido impracticable o muy perfectible. Entonces surge esta necesidad imperiosa de cambio. Mario Parada y luego Juan Pablo, y ya con eso para ir sintetizando las ideas principales. Hola, buenas tardes. Muy interesante, importante todo lo que se ha comentado. Llevamos más o menos 2 o 3 décadas de realizar análisis crítico respecto del sistema de salud chileno y de la APS en particular, ¿no? Yo creo que la universalización de la APS es una oportunidad que hay que aprovechar y en eso que hay que aprovechar y cuidar, porque si fracasamos en este intento de universalizar la APS, va a ser ponerle la lápida a toda la reforma. Ya sabemos que los otros 3 ejes de la reforma están a medio morir saltando dada la crisis de las ISAPRES, ¿no? Y lo único que puede quedar vigente es la universalización de la APS, aunque sean pocas comunas. Y allí hay que hacer cambios, no hay que hacer cambios, hay que hacer transformaciones, tiene que ser, como puse ahí en el chat, un laboratorio social que permita llevar adelante las cosas que siempre hemos esperado que ocurran en la atención primaria de salud, como permitir que se haga promoción de la salud, y eso significa, por lo tanto, liberar esas comunas de las metas, que son todas curativas, o mayoritariamente curativas. Significa que a lo mejor tenemos que dejar de hablar en esas comunas de un financiamiento per cápita y PRAPS, y hablar solamente de un per cápita enriquecido con los PRAPS. O sea, hay que dar esos pasos que son todos pasos administrativos que no se necesitan cambios legales, creo yo. Puede que esté ignorando algún paso, pero hay que poner toda la carne en la parrilla de esas 7 comunas y ojalá 15 comunas el próximo año. Y termino diciendo esto, utilícennos a las universidades. Las universidades le debemos mucho a este sistema de salud y específicamente a la atención primaria. Ya no nos traten como esta relación de reciprocidad. Utilícennos. Hay una capacidad humana disponible en las universidades para realizar la tarea, ya no solo de capacitación, porque a veces capacitamos respecto de cosas que no entendemos, de sistematización, de evaluación, de aportar nuevas tecnologías que se están desarrollando en las universidades, de gratis, sin contratos, sin convenios, sin fundaciones intermediarias, ¿no? De verdad yo siento que si no le ponemos color a las 7 comunas pioneras, a pesar de que todas las demás miren para el techo diciendo, oye, y el resto, y los reglamentos, y las normativas. No, no, no. Yo de verdad creo que esto es como las 40 medidas. Y son 7 comunas. Y bueno, una vez más me declaro disponible para ayudar, para aportar, participar. Que estén muy bien. Gracias, Mario, por los aportes. Juan Pablo, ¿tiene levantada la mano? Sí, es que no quería dejar de aprovechar la instancia también para comentar algunas cosas que han aparecido en el chat. Disculpa si se me escapa alguno, pero había una persona que preguntó
Si el SICEP en el fondo era como parte de la atención primaria universal y era tan importante, porque se ponía solo el énfasis finalmente en las pioneras y no en todo el país, ¿ya? Es importante ahí relevar que el SICEP nace, nace, yo creo que esto no es coincidencia, pero nace y se lanza el 19 de octubre de 2019, ¿ya? Y después de eso comienza el estallido social, después la pandemia. Entonces las dificultades en el fondo en la implementación del SICEP han sido muchas, pero por suerte ya tenemos algún sistema más o menos como va a parar. Ya también, lamentablemente, esto siempre me da vergüenza, pero como buena innovación siempre se para primero como PRAPS, habitualmente así parte en la atención primaria. Parte con el financiamiento vía PRAPS, en la medida en que se universaliza el PRAPS, pasa después al plan de salud familiar y por lo tanto se per capita, ¿ya? En este caso está financiado, el SICEP está financiado actualmente por el componente 3 del MAIS, ¿ya? Pero lo tienen algunos establecimientos de algunas comunas. ¿Por qué? Porque en el fondo había una definición también de ir haciendo un proceso de escalabilidad en el SICEP, porque no es solo implementar una dupla gestora, un ingreso integral, sino que en el fondo hacer una gestión del cambio, cambiar la forma en la que vemos a la persona y empezar a centrarnos también. Entonces, tiene una vía de financiamiento. Lo que nosotros hicimos con la universalización, yo siempre le digo a todos los encargados del SICEP, es que catalizamos finalmente el SICEP. O sea, dijimos, ¿saben qué? Ahora todas las comunas pioneras van a tener el financiamiento de todos los establecimientos, ¿ya? En toda la comuna. Entonces la comuna completa va a cambiar la forma en que va a cuidar la cronicidad de las personas, ¿ya? Y no solo la cronicidad, porque el SICEP también incluye, por ejemplo, los G0, G1, que en el fondo tienen que estar establecidos los mecanismos de promoción para mantenerlos saludables y que no avance sus procesos de cronicidad, ¿ya? También preguntaron por los indicadores quizás como de cómo podemos ir evaluando la experiencia usuaria, y la verdad es que eso va a ser el marco monitoreo de la atención primaria universal. Para nosotros es especialmente relevante en el fondo hacer un cambio en la vida de las personas también que viven y habitan en el territorio de las comunas pioneras, que son las comunas pulentas, para poder buscar en el fondo cómo puede ir mejorando la experiencia usuaria de esas personas y poblaciones. En lo concreto, partimos los diálogos ciudadanos con una encuesta de satisfacción usuaria, en donde podían ver en el fondo la satisfacción con los servicios sanitarios, y a partir después del plan de mejora de la experiencia usuaria, tenemos que volver a medir cómo ha ido mejorando eso también, ¿ya? Pero un foco también de la reforma. Formas hay muchas y tenemos que buscar quizás, acá hay mucha experiencia internacional de PREMS y PROMS, de cómo ir viendo y midiendo también la experiencia usuaria. Por último, bueno, se habló de muchas cosas. Yo lamentablemente no a la instancia como poder discutir de municipalización. Yo por el contrario, si ustedes me preguntan, el año 2015, cuando ingresé al EDF, fui médico EDF en la comuna de San Ramón, en donde después el alcalde Miguel Ángel Aguilera se fue preso, ¿ya? Viví todo lo que es efectivamente la política clientelar en la salud municipalizada, pero después desarrollé mi especialidad en la comuna de San Joaquín. Todavía estoy trabajando en la comuna de San Joaquín, y a pesar de lo vivido en la comuna de San Ramón, soy un convencido de la municipalización de la atención primaria. Sé que me pueden llegar acá los pollos, las pifes y todas estas cosas, pero creo que si ya instalamos un modelo comunitario, intersectorial, en que podemos trabajar con la municipalidad en un desarrollo social local, más allá de, en el fondo, lo que es salud, porque sabemos que salud tiene sus limitaciones y la municipalidad tiene trabajo intersectorial, creo que tenemos que ver cómo potenciarlo. Hay que buscar, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo que los servicios de salud muchas veces abandonan la función de los gestores de redes y tienen que funcionar como gestores de redes. Y cuando hayan comunas que se echen cuando queden comunas con indicadores sanitarios que estén atrás, efectivamente los pueden intervenir. Cuando en el fondo se disparen las amputaciones de pie diabético, el servicio de salud tiene que intervenir esas comunas y tiene que en el fondo buscar dónde se están administrando esos recursos, porque efectivamente en términos de equidad territorial, pucha que es inequitativo que en una comuna de un servicio de salud sea la comuna estrella, la genial, la que presentan de todo, y nadie se preocupa en el fondo de la comuna que está votada y de la persona que vive en esa comuna. Sí, eso es yo creo que es lo relevante también que tiene que ver. ¿Ya? Por último, nosotros discutimos mucho en el ministerio si esta era una política regresiva, a propósito de lo que puso un poco Camilo. Y lo discutimos harto, porque en el fondo dijimos, bueno, estamos financiando a la población ISAPRE, que es la población en general, como que tiene ciertos como aspectos que deben estar más o menos cumplidos. Bueno, nosotros sabemos que en el fondo disponer de más plata, disponer de más especialistas, no significa mayor salud.
¿ya? De hecho, ojalá no vean la menor cantidad de especialistas, porque en el fondo me van a fragmentar más, me van a pedir más exámenes, voy a correr más riesgo, ¿ya? Yo creo que no necesariamente la población ISAPRE es una población con mejor calidad de servicios sanitarios. Yo creo que ahí los convencidos en general de que la atención primaria puede dar cuidados sanitarios efectivos, eficientes, centrados en las personas. Es también entender que yo creo que nunca una política es regresiva cuando garantiza derechos, ¿ya? Soy un convencido desde el año 2011 en la protesta estudiantil cuando discutíamos en el fondo de la gratuidad en la educación, cuando nos decían que era regresivo. Yo siempre voy a ser un convencido que garantizar derechos sociales universales nunca va a ser regresivo. Y también estamos actualmente en procesos sociológicos de una sociedad tan nivel de fragmentada que nuestro discurso en general en la universalización es cómo la sociedad se vuelve a encontrar en sus centros de salud, en la estrategia de atención primaria, se vuelven a mirar como iguales también, ya independiente de los niveles de ingreso, independiente del aseguramiento, se conocen, se encuentran como iguales y cuidan en conjunto su salud. Creo que eso es lo bonito de la universalización de la atención primaria. Y acá solamente una anécdota para terminar. Hemos hablado mucho con Confusam y con los trabajadores en esto. Por ejemplo, la Confusam de Perquenco, que es una comuna de la 9ª región, una zona de conflicto, nos decían, oigan, pero ustedes acá en la universalización están planteando extensión horaria, a nosotros nos dificulta mucho para irnos después al trabajo, o sea, después de irnos a la casa, porque en el fondo son zonas de conflicto de la macrozona sur. Y yo en el fondo ahí respondí también que la atención primaria universal es efectivamente el proceso en que la sociedad también se encuentra, que genera ciudadanía, que genera cohesión social, ¿ya? Y incluso, por ejemplo, el mismo carabinero, ¿ya? Que habitualmente se atendía por su previsión, ahora ustedes, como trabajadores, van a cuidar la salud de ese carabinero, que habitualmente lo debería proteger en términos de seguridad, y la relación va a ser distinta, ¿ya? Es súper distinto cuando uno cuida la salud de un personal de carabinero que tiene que garantizar la seguridad del personal sanitario, a cuando en el fondo lo ve desde un otro, un externo. No, es parte de la comunidad con ustedes, y la verdad es que en el fondo todo ese proceso de ciudadanía, de cohesión, deberían ir mejorando los procesos de comunidad, de seguridad, ¿ya? Siempre en el fondo yo soy como el convencido cuando decía Juan Gervas, que decía que en la medida en que la atención primaria se hace más fuerte, la valla de las casas va disminuyendo. Porque la comunidad, la sociedad se empieza a encontrar y empieza a disminuir la inseguridad, la sensación de que el otro en el fondo es un enemigo. Creo que todos esos procesos en que tenemos como para reencontrarnos como sociedad son muy relevantes y bonitos de ir mirando. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todas y a todos quienes se han sumado a esta jornada de reflexión, discusión, y que por supuesto tiene como motivación o objetivo final poner en práctica aquellas instancias de mejoramiento en el quehacer. Estamos de acuerdo entonces en que el mejoramiento del control y gestión debe ser la piedra angular para enfrentar los desafíos que todos y todas han planteado en esta noche. Agradecemos a toda la asistencia, la atención, participación en esta jornada, y esperamos que instancias como esta sigan replicándose, de modo de que el fortalecimiento y universalización de la APS se visualice, se concientice y sea finalmente la piedra angular para mejorar el bienestar de la población, que es lo que nos convoca con seguridad a todos y a todas en esta jornada. Muchas gracias, buena noche, que estén todas y todos muy bien. Gracias. Gracias, Bárbara. Gracias, Gracias por los gracias. comentarios y nos vemos el 22 de agosto ahí en San Miguel, en la sede sur.